Bienvenidos nuevamente a un programa más de Hablando entre amigos. En esta noche vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Para lo cual, antes de empezar, quisiéramos orar para dar inicio a esta nueva enseñanza. Dios bendito, muchas gracias porque es usted el que nos da el tiempo y pone también en nosotros el querer como el hacer. Bendiga este tiempo que viene a continuación, que lo que hemos preparado, bendito Dios, sea claramente expuesto a través del Espíritu Santo y que los corazones de quienes nos escuchan realmente sean abiertos y topados por esa tijera que es su palabra y que llegue hasta el alma y el espíritu y pueda hacer que las vidas de las personas vayamos mejorando cada vez más para estar preparados como la novia de Cristo para ese encuentro con el novio que es Jesús. Bendiga este tiempo que viene a continuación, al Javi y a mí, Señor, denos esa sabiduría que viene de lo alto y que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Luchito. Es necesaria la oración para todo lo que podemos emprender o realizar en nuestra vida. Bienvenidos todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Queremos estar en un mismo sentir para transmitir la palabra de Dios. Y justamente estamos topando ya el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y leíamos la parábola que trata de las 10 vírgenes. Y lo podemos leer, Luchito, para tener todo el contexto. Ten la gentileza. Mateo 25, del 1 al 13. Sí. Entonces, dice así. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y tomando el versículo 1, podemos hacer el desarrollo de esta parte. Y tratábamos en la enseñanza anterior que el reino de los cielos se compara o es semejante a 10 vírgenes. Y dijimos lo que representaba el número 10 en la Biblia. Y la palabra virgen quiero acotar que significa que es una jovencita, es una muchacha o es una doncella. Y en el hebreo está escrito la palabra betulá, que significa separada. ¿A qué te suena esto, Luchito? Estar separados. ¿Para quién estamos nosotros separados? Gracias, Javi. Bueno, si vamos o partimos etimológicamente, la palabra santidad incluye aquello. La santidad es una separación de nosotros para con Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, esa es la separación o la santidad sin la cual nadie verá a Dios, dice la palabra en Hebreos. Amén. Perfecto. Ese es el aporte correcto, porque también la palabra betulá es una separación
para un fin, para un propósito. Y como bien lo has dicho, es separarnos en Dios para santificarnos cada día de nuestras vidas. Y es así como también en el término griego encontré que la palabra esta es parcenos, que quiere decir hija no casada que no ha conocido varón. Dicho en otras palabras, es aquella jovencita que no ha tenido relaciones sexuales. Y dentro del contexto, para tomar en cuenta la iglesia como tal, estamos diciendo que somos separados para Cristo. Y eso nos confirma la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 2. Por favor, si nos ayuda leyendo estos versículos, este versículo particularmente que está en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Ya, dice así la palabra. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen o una betula pura a Cristo. Amén. Entonces allí está claramente especificando, toma el término de una virgen pura para el esposo que vamos a recibir, como dice el versículo 1. Salieron a recibir al esposo. Y también tomamos en cuenta la palabra que decía aquí, lámpara. Y denotamos en el Salmo 119, el versículo 105. Quizás te lo sepas de memoria, Luchito, también. Salmo 119, dice, versículo 105. A ver, dilo. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la lámpara es a mis pies tu palabra. Bien lo has dicho, Luchito, y así dice la palabra de Dios nuestro Señor. Y también encontrábamos en el Proverbio capítulo 6, el versículo 23, que no solo es una lámpara, sino que también es luz a nuestra vida. El mandamiento de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, la enseñanza y su instrucción es para nosotros aquello. Lo tienes, Luchito, por favor, nos ayudas con la lectura. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Perfecto. Ahí está diciendo que la palabra de Dios es una lámpara en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Y también es un mandamiento que debe estar escrito tanto en nuestra mente como en nuestro corazón para poder caminar en los caminos que Dios ha preparado para nosotros en su palabra. Y también encontramos en el mismo libro de los Proverbios, pero el capítulo 20, verso 27, ¿qué es lo que Dios dice que está en nuestro espíritu? Adelante, Luchito. Dice así la palabra. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Así es la palabra de Dios. ¿Quién conoce el corazón? Dios es quien escudriña la mente y el corazón. Y aquí está diciendo que la lámpara de Jehová, o sea, ha puesto dentro de nosotros una antorcha, el fuego de su espíritu santo que mora en cada uno de los creyentes, en los hijos y las hijas de Dios. Y allí está diciendo que es una lámpara de Jehová, nuestro espíritu, el cual escudriña lo más profundo, tal como lo leíste, Luchito. Entonces, con este conocimiento sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque yo lo digo, será Luchito, que el Espíritu Santo mora en nosotros. No, no es así, no es así. Lo dice la palabra de Dios. Y esto confirma en primera carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 16. Allí tenemos esta gran verdad de la palabra de Dios. Dice así la palabra. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén, qué palabra. Nosotros somos la casa de Dios, somos su habitación, somos un tabernáculo donde Él vive 100% dentro de nosotros y nos da vida, nos da el aliento de cada día y es el que nos sostiene y nos sostendrá, como dice su palabra. Hasta aquí, Señor Dios,
nos ha sostenido. Y ratifica también esto, el último versículo de la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 22. Es el último versículo que le escribe a su hijo amado Timoteo, como lo llamaba Pablo el apóstol. Segunda de Timoteo 4:22 dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Perfecto, Luchito, tal como lo leíste. Dice que el espíritu de Jesucristo esté en ti. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque mora en los cristianos. Y gracias a Dios por esta palabra que sabemos que está. Entonces, de una manera práctica, el espíritu está en nuestra mente. De igual forma, si no lo bibliografiamos, no tiene mucho sentido. Cuando encontramos que está en el capítulo 4 de la carta de Efesios, el versículo 23, empieza a denotar en lo que nos debemos nosotros renovar cada día. Efesios 4:23. Dice así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Perfecto, eso es lo que tenemos que hacer. En nuestra forma de pensar, porque la palabra de Dios también dice, ¿quién instruirá al Señor? ¿Quién le dio el primero para que tenga? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya por esa palabra. O sea, que como Cristo piensa, nosotros también debemos de pensar. ¿Y cómo es lo que Él piensa? Las instrucciones que nos ha dejado en el Evangelio del Reino de los Cielos, Mateo 5, capítulo 5 hasta el capítulo 7, son los principios o la constitución, el manifiesto de lo que es el reino de los cielos. Y haciendo constancia de esto, el Espíritu de Dios mora en la mente del cristiano porque pone pensamientos en nosotros, pone su palabra en nosotros para que actuemos conforme a lo que ella dice. Y también de pronto en Gálatas 4:6, para ver dónde también mora el Santo Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 6, por favor, Luchito. Dice así Javi, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bendita palabra de Dios. Somos hijos de Dios y aquí está ratificando esa gran verdad. ¿Y quién es el que vive en nuestros corazones? O sea, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, porque se ha comprobado científicamente que no solo en el cerebro nuestro hay neuronas, sino también en nuestro corazón hay neuronas, porque dice las maquinaciones del corazón, porque el corazón también maquina, piensa por ende. Y si allí está el Espíritu de Dios, nosotros pensamos las cosas que Dios quiere que nosotros pensemos también. Y para concretar en un solo versículo, magistralmente, es el Espíritu de Dios el que pone esta palabra. Mira, Luchito, lo encontramos en Filipenses, capítulo 4, el verso 7. Porque si la lámpara del cuerpo, la lámpara de Jehová es el Espíritu que está en nuestro cuerpo, pues tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, como Dios busca que le amemos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Luchito Filipenses 4:7, por favor? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro Señor, bendito sea. Allí está, hay una paz que solo viene de Él, como Él nos dijo bien. La paz les dejo, mi paz les doy, no la paz que el mundo da, que el mundo habrá aflicción, pero confíen en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y aquí está en 12 sentidos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede comprenderlo, pero dice que eso llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos los guardará seguros en nuestro amado Señor. Gracias a Dios por eso. Y la última parte del versículo 1 del capítulo de Mateo 25
dice, y salieron a recibir al esposo. Obviamente, el esposo aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros salimos a encontrarnos con Él. Aquí también nos habla Luchito, recordarás cuando tratábamos el tema del arrebatamiento. Nosotros vamos a encontrarnos con el Señor, tal como lo dice en Tesalonicenses 5, ¿no? Entonces aquí está diciendo lo mismo, en nuestro encuentro con el Señor. Y salieron, dice, y salieron, te das cuenta cómo dice la palabra, salieron a recibir al esposo. El esposo viene y las 10 vírgenes aquí representan a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso salimos a recibir. Y mira qué cosa más interesante, como nos dice la palabra de Dios en el versículo 2. Como dice Mateo 25, el versículo 2, ten la bondad de esto. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Así es. Encontrando en gematría también, y el número 5, ¿qué representa en la Biblia? Pues representa responsabilidad. Esa palabrita que a nosotros hasta nos cuesta pronunciarla. Porque ¿qué es la responsabilidad? Dice que Dios ha dado la iglesia, a ver, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. Eso lo sabemos por la bendita palabra de Dios. Y al hombre casado, ha puesto por cabeza de su esposa. El hombre reclama autoridad, pero si no es responsable con lo que Dios le ha mandado a hacer, no puede ejercer esa autoridad. Si no es responsable, no podrá tener autoridad. Y eso es algo que nos es competente con todos los hombres casados, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo llevamos nuestro hogar. Si no nos hacemos responsables de cosa alguna, jamás tendremos autoridad de parte de Dios sobre nosotros. Podrán obedecernos, sí, pero por la amenaza, por intimarles o por amenazarles de pronto. Pero no, Dios no nos ha llamado a eso, sino que seamos cabeza, pero con responsabilidad. Como lo dice Josué 1, el capítulo 1, versículos 8 y 9, Luchito. Y tal vez también te sepas de memoria, pero vale la pena que lo leas, porque si no nuestros amigos que nos escuchan a pensar, ese Luchito se ha sabido toda la Biblia. Ha sido una Biblia ambulante, Eso, tampoco una llego hasta allá. concordancia. Ya quisiera, pero Ya no. quisiéramos. Ten Dice la bondad de así, Dios. Josué capítulo 1, los versos del 8 al 9. Por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino Amén. que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Correcto. Gracias, Luchito. Esa palabra, la mayoría de cristianos, créanme, que solo toman la parte pertinente a que Jehová estará con nosotros donde quiera que vayamos, pero no tomamos en cuenta todo lo anterior que se leyó. Nunca se apartará de tu boca la escritura, la santa palabra de Dios. De esa manera meditarás en ella. La meditación aquí es una acción, es una actividad, es algo que camina, que rueda, que avanza, que evoluciona. No es un pensamiento en blanco y dejar la mente en blanco, no. Esa no es la meditación que Dios quiere en su palabra. Es una meditación activa, no es pasiva. Entonces, cuando nosotros obramos conforme a lo que nos dice la santa palabra de Dios, y nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La parte de Dios es darnos su palabra, darnos a su Hijo, darnos el Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Tomar lo que Él nos da y vivir conforme a la palabra de Dios, que es como un espejo donde podemos mirarnos cada día. Y de allí sí, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Ser esforzado y valiente. Y a donde quiera que vaya, Dios estará con nosotros, porque estamos guiados por su Santo Espíritu. He allí
la responsabilidad. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Que el versículo 3 podemos seguir, Luchito, del Mateo 25, de la parábola de Dice las así: viñas. Por favor. las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí estamos hablando de la responsabilidad. Y si no tomaron la responsabilidad de hacerlo, ¿cómo les llama la escritura? No tomaron su participación, lo que les teníamos que hacer sí o sí, les llama insensatas. Y vimos la clase anterior, la enseñanza anterior de lo que significaba ser insensato, necio, imprudente, etc. Sí tomaron sus lámparas, y ya vimos lo que era la lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Wow, Luchito, ¿qué representa el Espíritu Santo en este versículo particularmente? Gracias, Javi. Claro que Bueno, sí. si estamos hablando de analogías, siempre hemos estado analizando a través de esas analogías. Acá el Espíritu Santo está representado por el aceite y el aceite es lo que va dentro de la lámpara. Y ya dijimos, y tú lo acotabas muy bien en los versículos iniciales de la palabra que estamos leyendo en Mateo 25, salen, dice, voy a tomarlo, las 10 vírgenes toman sus lámparas y salen a recibir al esposo. Miren que aquí vemos entonces que hay una apariencia. Las 10 vírgenes o los dos grupos tienen una apariencia, Javi. Aparentan estar preparadas, aparentan estar listas en su momento y sí, o sea, salen a recibir al esposo. Sin embargo, ya cuando vamos leyendo lo que Jesús habla, ahí él mismo pone la división. 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿De dónde concluye esto Jesús? Ahí lo acabamos de leer. Las insensatas, tomando sus lámparas, ya lo dijimos, no tomaron consigo el aceite. Ahora, Javi, si estamos diciendo que el Espíritu Santo es el que representa el aceite, ya lo dijimos entonces, es la palabra, la lámpara. Pero para que esta lámpara funcione, necesita la unción, el aceite que es el Espíritu Santo. Ahora, en la analogía, Javi, si Sí. nosotros ponemos eso, ¿cómo es posible? Y eso es lo que queremos exhortar en esta enseñanza. ¿Cómo es posible que haya personas que tengan el aceite y no tengan la lámpara? O viceversa, que Correcto. tengan la lámpara y no tengan el aceite. Expliquemos esta partecita, Javi. ¿Cómo Permíteme no? unos No, adelante. minutitos para poder expresarlo. La unción, hemos, creo que escuchado, no sé cuánto tú tienes de vida cristiana, tú que nos escuchas, pero en el devenir de la vida cristiana hemos escuchado que la unción del Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo, y la unción no llega sino cuando tú lees la palabra, cuando tú utilizas la palabra, la unción llega. No es de otra manera. Y ahora aquí hay que aclarar esto, Javi. No es como nos lo han querido pintar, que la determinada denominación o el determinado templo es donde está la unción. Eso no es así. La unción está para todos y cada uno de los que escudriñamos la palabra. Y ahí el versículo que tú traías bien a colación, Josué 1, 8 y 9. Hay que meditar, hay que escudriñar en la mañana, a la tarde, a la noche, y cuando tú escudriñas la palabra que es la luz, la unción del Espíritu Santo reposa o viene sobre cada uno de nosotros. No Amén. es entonces lo que nos han enseñado, y eso es una falsa enseñanza, incluso una pseudo enseñanza, de que hay la unción cuando se lanzan para atrás, y perdón la expresión, quedan con los pies para arriba, ahí ha recibido la unción. O que empiezan a
como epilépticos a hacer alguna gracia para recibir la unción. Si tú eres un estudiante de la Biblia, un conocedor de Biblia, tú vas a revisar de pasta a pasta y no vas a encontrar ninguna de esas manifestaciones que supuestamente el Espíritu Santo da como unción. La unción del Espíritu Santo no es otra entonces, sino la llenura del Espíritu Santo en tu cuerpo a través de qué? De la lectura de la palabra. Entonces, no te dejes engañar por aquella enseñanza que mientras más se desmaya, mientras más se cae, incluso hay los falsos maestros y los falsos predicadores que te ponen la mano y la persona se desmaya y empieza a hacer cualquier cosa que bíblicamente no lo corrobora. Entonces, eso puntualizar, Javi, que la unción del Espíritu Santo no es eso. La unción del Espíritu Santo es que la lectura de la palabra. Y cuando estamos leyendo y sabiendo lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo es el que se encarga de qué? De ungirte con una unción fresca cada día. Eso, Javi. Amén. Qué bien dicho, qué bien expresado, Luchito, de esa manera. La unción del Espíritu Santo sobre la vida de las personas es hablar la palabra de Dios como tiene que ser trazada correctamente, utilizar la Biblia no para mis propósitos, sino para los propósitos de Dios sean llevados a cabo. Entonces, el Espíritu Santo está sobre nosotros, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Estará con vosotros, estará en vosotros y estará sobre vosotros. Estas son las manifestaciones que tiene el Espíritu Santo y es conforme también a la fe. Y él reparte los dones, Luchito, los dones del Santo Espíritu, que son 9. ¿Quién los reparte? ¿Las personas? No, los reparte el Espíritu Santo. ¿Y cómo los reparte? Como Él quiere. No es tanto como nosotros lo anhelamos, porque sí dice la palabra de Dios, procurad los mejores dones. Pero Dios busca un mejor camino, el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y el amor de Dios es eterno. Por eso dice la palabra, con amor eterno te he amado y por ello te he prolongado, te he extendido mi misericordia. Y aquí podemos ver, la unción del Santo está sobre todos nosotros y ella es la que nos instruye, como habla el apóstol Juan en su carta. Es la unción la que está sobre nosotros cuando hablamos con denuedo la palabra de Dios, cuando predicamos con el poder del Espíritu Santo de Dios, cuando somos luz en medio de la oscuridad, cuando somos ejemplo en nuestra casa, cuando nadie nos ve, ahí somos ungidos por el Espíritu de Dios y queremos obedecerle. Aunque esta carne se revela y quiere hacer lo que le parece, el Espíritu Santo que está en nosotros nos dirige hacia el camino de la luz. Y justamente tomando el término este que dijiste, Luchito, las lámparas también somos nosotros. Somos los vasos, las vasijas, las copas del Señor. ¿Y dónde está que el Espíritu Santo es representado como aceite? El Espíritu Santo, por si acaso, les digo, no es aceite, es como el aceite. Es una figura que se toma para nosotros comprender lo que es el Espíritu Santo. Como dice que primeramente vamos a ver que somos copas del Señor. Salmo 23, versículo 5. Ten la bondad, Luchito. También te los de saber de memoria, pero quiero que lo leas. Sí. Ya quisiera, Javi. Ya. Por algo se empieza, Luchito. Sí. Vamos, para no equivocarnos. Dice así. ¿Cómo dice la palabra? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí está hablando Luchito de la unción. Mira, ¿qué dice? ¿Quién unge con aceite la cabeza del rey David? El Dios de gloria, el Espíritu Santo estaba sobre David. Ahí dice, unges mi cabeza con aceite. No le está diciendo, bueno, sí, fue Samuel el que dijo, el que le ungió a David como rey, cuando apenas era un muchachito. ¿Sí? Porque Dios no ve lo que ve el hombre, sino que Dios ve lo interior de su corazón. Y gracias a Dios por ello.
Entonces aquí está claramente, dice que nosotros somos copas delante del Señor. ¿Y qué hace una copa? Tiene que ser llenada, ¿verdad? Tiene que ser llenada. ¿Y con qué está llenada en este caso? Unges mi cabeza con aceite. Eso está diciendo el Espíritu Santo rebosa en mi persona. Qué hermosa forma de decirlo. Dice, mi copa está rebosando, está llena, está completa, está absolutamente al nivel que tiene que estar. Y eso es lo que dice. Ahora vamos a ver que querías aportar algo, tal vez, Luchito. Sí, Sí, Javi, gracias. claro, adelante, cómo no. Si por favor nos acompañan a la primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a leer dos versículos que nos hablan acerca de la unción, que tú mismo la estás muy claramente exponiendo, y entendemos entonces lo que nos dice acá. Javi, si eres tan amable, lo puedes leer, primera de Juan, capítulo 2, el versículo 27, y después regresas al versículo 20. Perfecto, ya lo tengo marcado, Luchito. Ya listo. Esa es, te robé la idea. Muy bien. Esa es la unción del Espíritu, ponerse de acuerdo. Yo no he hablado de estos versículos con Luchito, pero miren cómo el Espíritu Santo pone su mente y yo aquí los tengo resaltados. A ver, del 27, Luchito, dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, habla del Señor Jesucristo, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué cosa? Permaneced en Él. ¿Qué está ahí? Permanecer en el Señor es la unción. Todas las personas que dicen que están ungidas, pero no hacen lo que Dios dice, no les debemos creer nada, porque así está la palabra. Los que permanecen en Él llevan mucho fruto, como dice Juan 15, ¿sí o no, Luchito? Allí está. Vamos a leer el versículo 20, Luchito. Dice así, pero vosotros tenéis la unción del Santo. No dice tendrán, algún rato vendrá sobre vosotros. No, aquí dice, pero vosotros tenéis, ya la tienen. La del Santo, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Y conocéis algunas cosas. No, todas las cosas. Allí está claramente expresado y conocéis todas las cosas. Los cristianos que permanecen en Cristo Jesús son los que llevan fruto, más fruto y mucho fruto, Luchito. Así es. Son las obras lo que dan cuenta de quiénes somos. Por sus frutos los conoceréis, como dice la palabra de Dios. ¿Es verdad o no, Luchito? Por sus frutos se les conoce a los falsos profetas y también a los verdaderos. Al falso maestro y también al verdadero. Allí está en la palabra de Dios. Así es. Entonces, contra eso, como sabemos decir acá, Javi, estos dos versículos que acabamos de ver en Primera de Juan son tan explícitos, tan claros, tan evidentes, que querer añadir algo, pues cae de sobra. Sin embargo, tanto en los dos versos que leíamos, cabe resaltar aquello que dice en el versículo 27, Él enseña todas las cosas, y en el 20 dice, conocéis todas las cosas. ¿Pero cómo? ¿A través de qué, Javi? Nuevamente insistimos en esto, en leer la Biblia, en escudriñarla, en la mañana, al acostarse, en el bus, en el taxi, en lugar de, y eso sí nos alamos todos las orejas, en lugar de estar todo el tiempo en el celular. Pues qué mejor opción que abrir la palabra, escudriñarla, pues esa unción del Espíritu Santo vendrá sobre ti o se mantendrá, porque mira, Javi, y eso es importante analizarle un poquito. Si revisamos lo que decía el versículo, dice, ya lo perdí, acá, pero la unción que vosotros recibisteis, dice así, de Él permanece en vosotros, para que permanezca. ¿Cuál es entonces cómo decirlo sin quedar en la fórmula o la realización de aquello? Es precisamente eso. Ya la recibimos cuando nacimos de nuevo,
pero va a permanecer en nosotros siempre y cuando que la utilicemos. Pero ya lo dijimos en una enseñanza anterior. Si tú la tienes la Biblia como adorno, abierta en el Salmo 91 y puesta ahí en un lugar Un visible, eso pedestal. no va a servir. Y la unción no es que tú pasando la mano por la Biblia sin leerla, te la cruzas y ya. Y aquí hay que meter el dedo en la llaga, como decimos acá, Javi. Muchas veces criticamos a la religión tradicional de que están llenos de amuletos, llenos de métodos un poquito fuera de sitio, pero el cristiano evangélico está cayendo en eso. Piensa que con tener una Biblia ya hizo demasiado. O como que fuera por ósmosis, Javi, que se lo ponen en la cabeza y el Ah, conocimiento o la unción desciende. No, 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 no. no Eso es no así. es así. Y eso es precisamente lo que intentamos enseñar a raíz de esta parábola de las vírgenes. ¿Por qué decimos esto, Javi? Y se me viene a la mente aquello, porque lo que tú leías en el versículo inicial, entre de los primeros versículos, dice, Sí. todas salieron a recibir al esposo, pero Todo. ahí unas, decíamos, estaban haciendo una apariencia de qué? De lámpara y de unción. Pero vamos a ver a continuación que ya cuando él fue el momento exacto, solo fueron apariencias. Y aquí otra vez exhortar a la novia de Cristo. No es que porque el pastor oró ya está solucionado. Tú tienes que orar. Si tú Amén. piensas que con ir y escucharlo al predicador es suficiente, no, tú tienes que también venir y escudriñar. Ya lo dijimos en la última clase, Hechos 11:7, donde todo lo que diga el siervo, nosotros mismos, sea que verificado. ¿Por qué? Porque estamos llenándonos de la unción del Espíritu Santo. Y déjame avanzar en el versículo 3 que ya lo leíamos. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite, es decir, estaban preparadas. Mira, mira Javi, hay aquí, y se me viene ahora a la mente, hay una apariencia de qué? De estar preparadas. Si ya estaban esperando al novio Javi, es que estaban vestidas, estaban preparadas, entre comillas, pero solo era una apariencia. Ya habían hecho todo lo que hemos venido hablando en estas últimas enseñanzas. Ya hicieron el dote, ya hicieron el, el pacto, El hicieron el compromiso, contrato prenupcial, desposorio. o sea, el desposorio, recibieron las arras, o sea, hicieron toda una apariencia, pero cuando ya fue el momento de llevar las cosas a otro nivel, mira lo que dice el versículo 4. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. A eso es lo que yo voy. La porción Había extra, una ¿no? apariencia, Javi. Todas estaban ahí preparadas, estaban esperando al novio, pero en el trato del té se quedaron. Eso, Javico. Muy bien, Luchito, y justo ven, mira cómo dice, tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, no dice en sus lámparas, juntamente con sus lámparas. Entonces es un extra, es un adicional, son precavidas, por eso son prudentes, pues justamente la palabra lo dice, porque tenían la llenura del Espíritu Santo. Mira, y aquí tomo la palabra que dice en el versículo 4, vasijas o vasos. Mira cómo dice Romanos 9:23, Luchito. Ten la bondad, nos ayudas con este pasaje bíblico que ratifica que nosotros no solo somos la copa donde descansa la unción del santo, sino que también somos vasijas de su Santo Espíritu en nosotros. ¿Cómo dice la palabra de Dios, Luchito? Dice así Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Vasos de misericordia, dice Luchito. Es porque Él tuvo misericordia de nosotros, murió en aquella cruz y nos rescató de las tinieblas, nos pasó a su reino de la luz. Y aquí está diciendo que somos vasos.
recipientes, vasijas que contienen ¿qué? Misericordia, preparados para aquel día. Y también dice la palabra de Dios, ya tenemos copas, ya tenemos vasos o vasijas, y ya ahora vamos a ver una nueva palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo habla Pablo a Timoteo? Y cómo le dice que para lo que estamos preparados. ¿Y qué es lo que está preparado? Segunda de Timoteo 1, 12. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 12. ¿Sí? Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. ¿Se dan cuenta, mis queridos y amados oyentes? Y a ti, Luchito, también. No solo somos copas, no solo somos vasos, también somos el depósito para aquel día. Sabemos y tenemos esa convicción de que en nuestras vasijas, en nuestros cuerpos, en nuestra mente y corazón, vive el Espíritu de Dios. Y tenemos que ser llenos de su presencia, porque a eso es lo que te caracteriza por ser una virgen, no solamente pura, sino también prudente. Mira, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Nos dice, no apaguéis el espíritu. Así nos dice Luchito. Está claramente esto estipulado en la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos apagar el espíritu? Porque al descuidar la presencia del Señor, al descuidar la unción del Santo, al no permanecer en lo que dice la palabra de Dios, el cristiano, claro que tiene el Espíritu Santo, pero dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y estas palabras quieren decir que si nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, el Espíritu Santo se puede apagar. Busquemos entonces, hermanos amados y hermanas amadas, en la llenura del Espíritu Santo. Y tomamos un ejemplo, pero radical, de lo que es la llenura del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Con el mismo Señor Jesucristo, en capítulo de Lucas número 4, el verso 1. Vamos a Lucas, capítulo 4, el versículo 1. Tomen en cuenta estas palabras como el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu de Dios. Lucas capítulo 4, verso 1. ¿Nos ayudas, Luchito, por favor? Dice así, claro. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después de que Jesucristo el Señor se bautizó por el profeta Juan el Bautista, sale de las aguas y nosotros todos sabemos, vino el Espíritu Santo en una forma corpórea, como una paloma, y se posó en uno de sus hombros. Y se abrieron los cielos y la palabra que escuchó todos los que estaban allí, dice, este es mi Hijo amado en el cual mucho me deleito. Entonces dice que el Señor Jesucristo caminó, ¿de qué manera? Lleno del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios le dirigió al desierto para ser probado. Todos sabemos las tentaciones que estuvo Jesucristo sometido y fue vencedor. Después de la prueba viene la aprobación. Y leemos en el capítulo de Lucas mismo, Lucas 4, el versículo 14. ¿En qué dimensión está ahora el Señor Jesucristo? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Miren cómo empieza esto. Se bautiza, es lleno del Espíritu Santo.
¿Qué consta que era él lleno del Espíritu Santo el que pudo soportar las pruebas que Satanás le había puesto en el desierto? Sí. Y luego que es aprobado el Señor Jesucristo, no cayó en las tentaciones, regresa en el poder del Espíritu Santo. Ojo aquí, no quiero decir que vino empoderado. Luchito no vino empoderado. Vino en el poder del Espíritu Santo. No sé si sea otra manera de decir, pero a mí no me suena esa manera que te la dije anteriormente. Viene en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que él comienza su testimonio y a evangelizar con esas palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera que su fama se extendía por toda aquella provincia. Mira, cuando el Espíritu Santo nos usa con poder, se evidencia. Tengo otro punto también. No solo el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo maestro, sino que también los diáconos de ese tiempo, en Hechos capítulo 6, del verso 3. Mira a quienes escogen la iglesia primitiva para que sirvan las mesas. Utiliza de meseros. Dicho en otra palabra, no estoy desmereciendo la profesión de nadie. Digo que servir las mesas, tienes que ser la persona que dice la palabra de Dios que tienes que ser. A ver, ¿cómo lo dice Luchito? Dice así, buscad pues, hermanos, no está hablando a creyentes, Gaby, Ajá. A de ver, entre ¿quién primero? vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Date cuenta los requisitos que tenían que ser. Hermanos, obviamente, tienen que ser cristianos probados. Luego dice 3 particularidades que deben tener estos hermanos que tienen que ser escogidos para servir las mesas, los diáconos. ¿Qué deben tener? Llenos de sabiduría, llenos de el Espíritu Santo. Y el otro se me va, Luchito, no sé cuál era el otro. Sabiduría y buen testimonio. ¿Qué es el buen testimonio? Su forma de vivir. ¿Cómo se comportan en su hogar? ¿Cómo se comportan en sus trabajos? ¿Cómo se comportan en la universidad? Cuando están en la calle. O sea, es cuando nadie te ve y cuando todos te ven. Ese es el buen testimonio. De lo que dicen, también lo hacen. Y miremos el caso de Esteban, porque aquí es el poder del Espíritu Santo manifestándose en la vida de este diácono también. Está en el mismo capítulo de Hechos, del versículo 8. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Allí está. ¿Cómo? Cuando la unción reposa sobre los hijos de Dios que permanecen en él, Luchito, ¿cuál es el resultado de ello? La evidencia de las obras, porque hay cristianos que siguen las señales. Pero la palabra de Dios nos dice en Marcos, capítulo 16, el versículos 15 al 16, justamente creo que es así, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Entonces aquí está la diferencia, Luchito. No seas buscador de señales, que por acá ocurrió un milagro de ni sé cuánto, que por el otro sitio aparece oro en polvo, que por acá están lloviendo joyas del cielo. Mira, no te creas estos cuentos y estas fábulas, sino cree en lo que dice la palabra de Dios. No sé si tienes esos versículos, Luchito, que nos puedas ayudar. Claro que sí. Dice así, Marcos capítulo 16, versículos, lo voy a leer desde el 15, ¿ya? Por Dice favor. así, y les dijo, son palabras de Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi Amén. nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Más claro el agua, Javi. Así es. Entonces, reitero, no nos hagamos seguidores de milagros o señales. No, hermanos, Dios nos ha llamado para eso. Nos ha llamado que las señales van a seguir a quienes, a los que permanecen en Él, a los que están llenos del Espíritu Santo, a los que no aparentan unción, sino a los que tienen la unción del Santo y la muestran con mansedumbre, con sana sabiduría. Mira otra característica que tenía Esteban, que no tenían los otros diáconos, lleno de gracia. Oye, lleno de gracia, la gracia de Dios estaba sobre él. Por eso decía, somos vasos de misericordia, vasos de misericordia. Mira, esa es la gracia, la misericordia de Dios que estaba sobre estos varones. Entonces, estas son las características de las vírgenes prudentes. Sus vidas, buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, porque tenían, inclusive, aquí habla de un extra, ¿no es cierto?, de un adicional. ¿Quién cuando carga gasolina a su vehículo lleva una caneca y le dice, señor, al dispensador, tenga la bondad, lléneme también estos 5 galones porque yo quiero tener un extra? Muy pocos de nosotros haríamos eso, a menos que nos vayamos a un sitio muy lejano y donde no podemos abastecernos de combustible. Lo podemos hacer de esa manera. Pero miren esta preparación de estas mujeres jovencitas, ¿cómo lo hicieron? De tal manera que no solo prepararon sus lámparas, sino también tenían el aceite, hermano, y una porción extra. Ellas son características de una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Luchito. Gracias, Javi. Es indispensable entender aquello, que la unción del Espíritu Santo se da, y ya lo hemos, y el Javi lo ha expuesto claramente a través de la Biblia, es a través de los dones. Los dones están ahí. Son 9 dones que el Espíritu Santo nos da en Primera de Corintios 12. Algún ratito hablaremos más en detalle de aquello, pero para bibliografiar como lo hacemos acá, está en Primera de Corintios capítulo 12. Y otra de las maneras o más que decirlo, evidencias de que hay unción del Espíritu Santo es lo que acabábamos de leer en Marcos capítulo 16. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Ahora, aquí también nos metemos en otro lío, porque si hablábamos hace un momentito de los falsos maestros que pululan hoy por hoy y seguirán pululando, pues para que entendamos esto y que quede claramente bibliografiado en la Biblia, vamos por un momento a Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, donde vamos a fijar que no es... A ver, primero leamos, ¿lo puedes leerlo, Javi, por favor? Claro que sí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, mira este término, Luchito, no son algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no te parece aquí también las insensatas que dicen a sí mismos, Señor, Señor? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, les dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí. Lo mismo que les dice el esposo a las vírgenes insensatas, Luchito. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Amén. Entonces, traje a colación este versículo para poder comprender aquello. Ya dijimos que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Y para tener una constancia mayor a lo que estamos hablando, vamos por un momento a el libro de los Hechos, capítulo 8. Yeah. Donde habla acerca de una persona que creía que la unción era a través de qué, Javi? De dinero. Él creía que en lugar de estar leyendo la Biblia, en lugar de estar
haciendo la voluntad de Dios, de Dios. creía que la unción venía a través de dinero. Y Se puede entonces, comprar. exacto, que lo podía comprar. Y para entender esto, Javi, si lo podemos leer, está a partir del versículo 14 hasta el 20 20, para 20, tener sí, un contexto más un global. contexto. Perfecto. Dice así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Mira, ¿quién recibió Samaria? La palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, la unción, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, mira esto, o sea, es impartir se llama esto, ¿no es cierto? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, aquí no está hablando de Pedro, no está hablando del otro discípulo de Jesucristo que también se llamaba Simón, sino que Simón el mago era alguien que hacía hechizos ahí en esta ciudad. Que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció efectivo, diciendo, dadme también a mí este poder. Escuchen lo que dice. Dadme a mí también este poder, para que a cualquiera que yo impusiese las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Excelente, Javi. Y bueno, si siguiéramos leyendo, vamos a tener un poco más de entendimiento. Lo que quiero que analicemos un poco y lo juntemos es que tú puedes decir, tal vez tú veas que es un falso maestro, que ya está catalogado como un falso maestro, y tú dices, no, pero hizo milagros, levantó a un enfermo, sanó a una persona que estaba con un cáncer y señales, lo que tú mencionabas, Gaby. Pero aquí vemos en Mateo capítulo 7 que todas estas personas en el nombre de Jesús, y aquí sí abro comillas para que tú me entiendas, en la voluntad soberana y permisiva de Dios les permite hacer todo esto. Nosotros acá no tenemos la respuesta para aquello. ¿Por qué Dios permite que eso se haga? Pues será asunto de Dios en su momento de preguntarle. Pero acá, lo que leíamos antes de irnos al libro de los Hechos, dice, mire, claramente en el 21 de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pueden hacer milagros, pueden hacer campañas de sanidad, pueden hacer un sinnúmero de cosas. El punto está que eso es la carta de presentación, pero ¿qué está atrás? Es que dinero, dinero, que es lo que están hoy por hoy los falsos maestros haciendo. Y entonces, por eso dice aquí Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todos esos mega escenarios que hemos ya hablado, todas esas personas que se presentan, porque ahora ya son actores, no sé cómo llamarlo, que la gente paga por irlos a ver, esos ya no están haciendo la voluntad del Padre. Y eso que te quede claro. Y aquí claramente Jesús lo dice. Muchos, como tú decías, Gaby, esa palabra muchos engloba cantidad. Me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué veo yo aquí, Javi, y para todos ustedes que nos están escuchando? Lo que yo veo aquí no es una relación padre e hijo, no hay una comunión Dios-ser humano. Lo que yo veo aquí a la luz de la Biblia y palabras de Jesús es una relación comercial, una relación profesional, una relación empleador, empleado. Y Dios no nos llama a ser empleados, ni Él es nuestro empleador. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y si tú naciste de nuevo, somos hijos de Dios. Aquí estos le están reclamando. Es como cuando el jefe le pide
cuentas al empleado. No hice esto, no hice lo otro, me pediste que hiciera aquello, fui aquí, fui allá, no sé, abrí mercado en donde no había, bla, 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 bla. Esto es lo que están diciendo estos falsos maestros. Y por eso, ¿qué responde Jesús a esa inquietud? Y entonces les diré, les expresaré, les declararé, nunca os conocí. Y este verbo, como siempre les hemos dicho acá, tome en cuenta el verbo que está aquí afianzando Jesús. Nunca os conocí. ¿Qué habla el verbo conocer? Intimidad. ¿Qué habla el verbo conocer? Ya hemos dicho lo de Adán y Eva. Dice, Adán conoció a Eva y por ende salió Caín y Abel. Conocer incluye intimidad. Conocer incluye tener ese contacto. Todos estos hicieron milagros, hicieron todo lo que dice acá, echar fuera demonios y muchos otros milagros, pero nunca tuvieron qué, intimidad. Y Dios, como decía en sus olas, potestad soberana, les permite hacer eso, pero ya cuando les van a querer entrar como pateando la puerta, va a decir, un momentito, ¿qué quieren por aquí? Y entonces caemos en lo que decíamos de Simón el Mago. Muchos creen que es con dinero. Y bueno, hoy el tiempo también ya se nos acabó, pero la próxima clase, la próxima enseñanza, vamos a ver acerca de lo que las prudentes les dicen a las imprudentes. Vayan y compren. Y regresaremos a topar precisamente esto último que hemos hablado en esta noche, Javi. Sí, sí, Luchito, porque es prudente considerar lo que les dice las vírgenes prudentes a las insensatas. De considerarlo y de poner mucha atención, porque no es algo ligero ni liviano, como le está diciendo, vayan a comprar a los que venden aceite. Uh-huh. Y esa palabra que cause un interés en ustedes, todos los que nos están escuchando, para que presten mucha atención al siguiente programa que Dios mediante estaremos este día sábado a las 8 de la noche, si Dios lo permite así, transmitiéndolo. Y compararemos este mensaje que inició por esta carta, estas palabras que leímos de Dios en Mateo 7, y es la continuación que lo que está en el versículo 9, la respuesta a algo que ellas no tenían, el aceite, Luchito. Uh-huh. Listo, Javi, otra vez el tiempo nos jugó en contra, pero creo que hemos podido avanzar en lo que el Espíritu Santo ha puesto para que nos escuchen en esta noche y poder llegar a su espíritu y a su corazón. Entonces, demos gracias a Dios por esta enseñanza y hacerles de invitación para el próximo día sábado. Nos acompañen y sembramos esa palabra de ir y comprar para que a la luz de la palabra, podamos dilucidar de qué se trata este tema. Oremos entonces, Javi. Mi Dios del cielo, a usted le damos toda la honra y toda la gloria. Gracias por la sabiduría que nos ha dado en esta noche, tanto nosotros para exponer su palabra, como para los oyentes que han visto que a la luz de la Biblia, en el recorrer de los versículos, nos damos cuenta que su palabra es infalible, que usted es inmutable, que usted puede pasar el tiempo, su palabra nunca pasará. Gracias Dios por esta enseñanza y le rogamos, Padre, que a todas las personas que nos han escuchado, usted les ponga el querer como el hacer, de escudriñar su palabra, de leerla en la mañana, al acostarse, en la tarde o en su tiempo libre, para que esa unción fresca del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. Bendiga a sus familias, sus hogares, sus trabajos, y si hay una persona enferma, pues Dios, que usted haga su obra perfecta, y si es que es así su voluntad, pueda ser sanada, bendito Dios. Gracias por este momento, y le rogamos su bendición para la vida de cada uno de los que nos escuchan, Dios del cielo. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Amén, Luchito. Listo, Javi. Será entonces hasta nuestra próxima enseñanza. Que el Dios de Israel les bendiga. Dios, bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Derrame sobre todos ustedes su gracia y su misericordia. Amén.